Nanorobótica. Los hay de todos colores y tamaños, de diferentes usos y aplicaciones. Sin embargo, existe una clase de robots tan diminutos como increíbles, con un gran poder para ayudar a los seres humanos en diferentes campos de trabajo. Estoy hablando de los nanorobots. La nanorobótica es el campo de la robótica que se enfoca en la creación de robots y dispositivos mecánicos de tamaño nanométrico. Estos robots son tan pequeños que son casi invisibles a simple vista y pueden ser manejados solo con instrumentos especializados como microscopios electrónicos. La nanorobótica tiene una amplia variedad de aplicaciones, que van desde la fabricación y reparación de dispositivos electrónicos hasta la medicina. Usos más comunes. Gracias a la capacidad tan única que tienen estos dispositivos, que puede acceder a lugares en donde sería imposible para un humano. Sus usos son muy variados. Algunos de los más sobresalientes son la medicina. La nanorobótica se está utilizando cada vez más en la medicina para el tratamiento de enfermedades y la realización de procedimientos médicos precisos. Los robots de tamaño nanométrico pueden navegar por el cuerpo y entregar fármacos directamente a las células del tumor, lo que mejora la eficiencia del tratamiento y así reducir los efectos secundarios. Además, la nanorobótica tiene la finalidad de ser utilizada en cirugías precisas en áreas de difícil acceso del cuerpo, como el cerebro o el corazón. Los robots de tamaño nanométrico son perfectos para navegar por el cuerpo y realizar procedimientos quirúrgicos precisos sin causar daños a los tejidos circundantes. Fabricación. En cuanto al rubro de la fabricación, ayuda en la creación de dispositivos electrónicos y materiales avanzados. Los robots de tamaños nanométrico son capaces de construir dispositivos de memoria de estado sólido, que son más rápidos y más fiables que los dispositivos de almacenamiento tradicionales. Por si fuera poco, los robots del tamaño nanométrico podrían ser utilizados para fabricar materiales de alta resistencia, como el grafeno, que tiene propiedades únicas que lo hacen ideal para una variedad de aplicaciones industriales. Los robots de tamaño nanométrico pueden lidiar sin problema alguno con reacciones químicas precisas y controladas, lo que podría mejorar la eficiencia y la seguridad en la fabricación de productos químicos y farmacéuticos. Investigación científica. Uno de los campos que más entusiasman a los expertos es la ciencia e investigación científica, donde se vislumbra como una gran aliada para el comportamiento de los materiales y las moléculas a nivel nanométrico. Se contempla que los robots de tamaño nanométrico sean usados para manipular y medir las propiedades de estos materiales a nivel molecular, lo que podría ayudar a entender mejor cómo funcionan y cómo podrían ser utilizados en una variedad de aplicaciones industriales. También los robots nanométricos son de gran utilidad para estudiar las propiedades de las células y las moléculas en el campo, lo que podría ayudar a entender mejor cómo funciona el cuerpo y cómo se desarrollan enfermedades. Medio ambiente. En cuanto al cuidado del mundo, cada vez se usa más la nanorobótica en aspectos que tienen que ver con el medio ambiente y así mejorar la eficiencia en la limpieza y eliminación de contaminantes. La nanorobótica es ideal para la eliminación de materiales pesados de agua y suelos, lo que a su vez permite mejorar la calidad del agua y reducir los riesgos para la salud humana. De un modo parecido, los robots de tamaño nanométrico podrían ser utilizados para remover partículas y contaminantes del aire, lo que podría mejorar la calidad del aire y reducir los riesgos para la salud humana. Agricultura. Por último, en el ramo de la robótica se está utilizando cada vez más para mejorar la eficiencia en la producción de alimentos. Una de las principales aplicaciones de la nanorobótica en agricultura es el riego y fertilización de cultivos. Los robots de tamaño nanométrico son capaces de medir la humedad del suelo y la presencia de nutrientes, así como para controlar el riego y la fertilización de forma precisa y eficiente, lo que podría mejorar el rendimiento de los cultivos y reducir el uso de agua y químicos. Además, la nanorobótica también podría ser utilizada en la siembra y cosecha de cultivos. Los robots de tamaño nanométrico podrían ser utilizados para siembra y cosecha de forma precisa y eficiente, lo que podría mejorar el rendimiento de los cultivos y reducir el uso de mano de obra. Productores de nanotecnología. Aunque actualmente no existen empresas fabricantes de nanorobots en una escuela comercial, existen algunas empresas y organizaciones que están liderando la investigación en el campo de los nanorobots. Entre las organizaciones que más sobresalen son
Harvard University's Wyss Institute for Biological Inspired Engineering es una institución líder en el campo de la nanotecnología. El enfoque principal de la institución es desarrollar tecnologías inspiradas en la biología para resolver problemas importantes en la salud, la energía y la fabricación. En el campo de la salud, el Wyss Institute está trabajando en la creación de dispositivos de diagnóstico de enfermedades, terapias basadas en células y técnicas para mejorar la eficiencia energética. Por ejemplo, están desarrollando técnicas de terapia genética que utilizan virus inofensivos para entregar terapias genéticas a las células del cuerpo. También están trabajando en dispositivos de diagnóstico basado en células que pueden detectar enfermedades tempranas en su desarrollo. En el campo de la fabricación, el Wyss Institute está desarrollando técnicas de manipulación de moléculas y células a escala nanométrica. Estas técnicas permiten la creación de materiales y dispositivos innovadores inspirados en la biología. Por ejemplo, están desarrollando materiales basados en proteínas que pueden ser utilizados para crear dispositivos médicos y electrónicos. El California Institute of Technology's Kavli Nanoscience Institute es una institución líder en el campo de la nanotecnología enfocada en el estudio y desarrollo de tecnologías avanzadas en el campo de la física, química y biología a nivel de átomos y moléculas. El instituto tiene un enfoque interdisciplinario que combina la investigación en física, química, ingeniería, biología y materiales. En el campo de la física, el Kavli Nanoscience Institute está investigando cómo las propiedades de los átomos y las moléculas cambian a medida que se reducen las escalas de tamaño. Además, está estudiando cómo las propiedades de los materiales cambian a nivel nanométrico y cómo estas propiedades pueden ser utilizadas para desarrollar dispositivos y tecnologías avanzadas. En el campo de la química, el instituto está investigando cómo las moléculas y los átomos interactúan a nivel nanométrico y cómo estas interacciones pueden ser controladas para desarrollar nuevos materiales y tecnologías. La University of California, Berkeley Sensor and Actor Center, BSAC, por sus siglas en inglés, Nanoscience Institute es una institución líder en el campo de la nanotecnología especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de sensores y actuadores basados en materiales y estructuras a nivel nanométrico. En el campo de los sensores, el Nanoscience Institute está investigando cómo los materiales y las estructuras a nivel nanométrico pueden ser utilizados para desarrollar sensores con mayor sensibilidad, selectividad y velocidad. Están investigando cómo los sensores basados en materiales semiconductores y metales pueden ser utilizados para medir una variedad de propiedades físicas y químicas como la humedad, la presión y la temperatura. También el BSAC National Institute Nanoscience Institute está desarrollando tecnologías para fabricar sensores y actuadores a escala nanométrica mediante técnica de impresión en 3D, litografía y técnicas de depositación química. Estas técnicas permiten la fabricación de dispositivos con características precisas y controladas a nivel nanométrico. El ETH Zurich Institute for Biomedical Engineering es una institución líder en el campo de la nanotecnología aplicada a la ingeniería biométrica. En el campo de la terapia genética, el instituto está investigando cómo los materiales a nivel nanométrico pueden ser utilizados para entregar terapias genéticas a las células del cuerpo. Este instituto ha desarrollado nanopartículas y virus inofensivos para transportar terapias genéticas a las células del cuerpo con mayor eficiencia. En cuanto al campo del diagnóstico, está indagando cómo los materiales a nivel nanométrico pueden ser utilizados para desarrollar dispositivos de diagnóstico más precisos y sensibles. Se han enfocado en investigar cómo los sensores basados en materiales semiconductores y metales pueden ser utilizados para detectar enfermedades tempranas en su desarrollo. Y en cuanto a la ingeniería tisular, el instituto está averiguando cómo los materiales a nivel nanométrico pueden ser utilizados para desarrollar tejidos artificiales con mayor funcionalidad. El National Center for Nanoscience and Technology of China, NSNST, por sus siglas en inglés, es una institución líder en el campo de la nanotecnología en China con un enfoque en el desarrollo de tecnologías innovadoras a través de la investigación con una variedad de campos científicos y tecnológicos. En el campo de los materiales, está investigando cómo los materiales a nivel nanométrico pueden ser utilizados para mejorar las propiedades de los materiales existentes o crear nuevos materiales con propiedades únicas. Realmente, referente al rubro de la medicina, está indagando sobre cómo los materiales a nivel nanométrico pueden ser utilizados para desarrollar terapias y dispositivos médicos más precisos y efectivos. En el campo de la tecnología ambiental, están investigando cómo los materiales a nivel nanométrico pueden ser utilizados para desarrollar tecnologías para mejorar la calidad del aire y del agua, y para reducir los residuos y la contaminación. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la utilidad de estos pequeños pero impresionantes robots? ¿Hasta dónde crees que lleguen? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que te avise cuando subamos un nuevo video. Mi nombre es X y nos vemos en la próxima.